El silencio se percibe en el aire. Pero pronto, los sonidos de la catedral nos atrapan. El toque de las campanas llama a los fieles. Las voces se unen en cantos corales. Y por todo el edificio resuena la impresionante música del órgano. La música es una parte integral de las celebraciones litúrgicas. En la catedral, los sonidos reverberan entre las paredes, rebotando y creando ecos. Pero hace falta un instrumento especialmente grande y potente para llenar de música todos los rincones: el órgano. La música es esencial para el culto. La música es esencial en el coro porque no se entendía el culto en la catedral sin el órgano. No se entendía el culto en la catedral sin los cantorales. Y la Catedral de Burgos, desde el punto de vista de los órganos, pues tiene un conjunto verdaderamente singular. Tiene uno de los órganos más antiguos de España, el órgano del Condestable. Tiene algunos órganos singulares del siglo XVII, como el órgano de San Enrique y el gran órgano Echeverría de la nave central. Y después tiene un gran órgano neoclásico. Incluso en los últimos años se ha construido un nuevo órgano. La música en general ha formado parte muy importante del desarrollo litúrgico en la catedral, y el órgano precisamente es el instrumento que mejor se adapta para cumplir esa función litúrgica. En primer lugar, por sus dimensiones. El templo es enorme y el único instrumento que es capaz de llenar con su sonoridad un recinto tan grande es el órgano. Óscar Laguna es organero en la Catedral de Burgos. Ha realizado su oficio como conservador, restaurador y constructor de órganos en iglesias y catedrales de toda España, como la Sagrada Familia de Barcelona, además de en otros países como Portugal, Holanda, Suiza y México. El órgano aparece en el siglo III a.C. en la Alejandría Ptolomeica. Fue un griego llamado Ctesibius que desarrolla un instrumento quizás como reflejo, por un lado, del desarrollo tecnológico del momento, con la posibilidad de trabajar metales y realizar tubos de metal, y también del desarrollo científico de las teorías del sonido, de las teorías de los armónicos. Desde el siglo III está en continua evolución. Inicialmente se utilizaba en grandes espacios por su potencia y sonoridad, y está documentada su presencia, por ejemplo, en el circo romano. Y es a partir del siglo IX cuando entra en la iglesia. Se ha adaptado muy bien para el acompañamiento del coro, del canto coral, y por otro lado también es un instrumento que se ha adaptado muy bien a las dimensiones del recinto que lo recoge. Los organistas disponen de varios teclados y tiradores para lograr un enorme rango de sonoridades y efectos musicales. Estamos en el órgano de la Epístola, construido a final del siglo XIX por los hermanos Roqués. El órgano de la Epístola tiene dos teclados que corresponden a los distintos planos sonoros. El teclado superior corresponde al órgano mayor, que es la parte del órgano que canta hacia el coro. Y el primer teclado es correspondiente al eco, que son los tubos que están dentro de la caja expresiva, de manera que el organista con este pedal puede abrir y cerrar la caja. Y el teclado de pedal permite conseguir las sonoridades más graves.
Las notas que oímos en un instrumento son una suma de diferentes armónicos, ondas de sonido que se combinan produciendo el timbre o personalidad del instrumento. Una característica especial del órgano es que permite diferenciar y jugar con la adición de armónicos, gracias a su enorme variedad de tubos. El esquema del funcionamiento del órgano es la adición de los distintos armónicos. Entonces el organista puede elegir el armónico fundamental, primer armónico, segundo armónico, tercero, cuarto, quinto. Hay que pensar que el órgano es un instrumento cuyos sonidos abarcan la totalidad del espectro que el oído humano es capaz de percibir como música, desde los sonidos más graves a los sonidos más agudos. Hay una relación directa entre longitud del tubo y la longitud de onda. Cada uno de estos instrumentos tiene más de 2000 tubos, con lo cual la mayor parte de los tubos sonoros están en el interior. Hay tubos que miden más de 5 metros de longitud para las frecuencias más graves, sonidos muy profundos. Y luego hay tubos muy pequeños que miden unos pocos milímetros y que producen frecuencias muy agudas. Dentro de los órganos encontramos dos grandes familias de tubos. Por un lado los labiales, que son como los que vemos verticales en la fachada del órgano. Es como una flauta de pico, el viento entra por el pie y al llegar al alma se genera una lámina que choca contra el bisel superior, contra el labio superior, y produce la onda sonora. Por otro lado están los registros, los tubos de lengüetería. El sonido se produce por la vibración de esta lengüeta sobre la canal. Esta vibración luego se amplifica con el resonador. La frecuencia va a depender de la longitud vibrante de la lengüeta. Con la misma longitud, el tubo tapado da una frecuencia el doble de grave, la longitud de onda es el doble que en un tubo abierto, y por otro lado pierden la mitad de los armónicos. Estos dos tubos, pese a tener distinta longitud, dan la misma nota. El tubo tapado tiene menos armónicos, el tubo abierto es más brillante de sonido. Por su complejidad y cantidad de elementos que los componen, los órganos requieren un mantenimiento profesional minucioso. Por suerte, si no son afectados por agentes externos, son instrumentos capaces de mantener su sonido durante años. Como el sonido se produce por el paso de un viento que además es inerte, que es un viento que no contiene, por ejemplo, la humedad del viento que un flautista introduce en su instrumento, que es un viento húmedo. El uso del órgano no provoca el deterioro del propio objeto sonoro del tubo, y eso ha permitido que, pese a un uso continuado, se conserven instrumentos con 100, 200, 300, incluso 400 años de antigüedad y que mantienen su uso y en cierta medida mantienen su sonoridad original. En organería, como en todas las artes de la restauración, hay que hacer todo lo necesario, cuanto menos mejor. Estamos en la capilla de San Enrique, donde hay un órgano, el más antiguo de la catedral, que en buena parte del material sonoro es al menos del siglo XVII, que es cuando se construyó esta capilla. Durante la restauración del órgano fue preciso reconstruir algunas partes de las teclas que estaban enormemente desgastadas. Las piezas originales se depositaron
en la misma posición que ocupaban en origen, en el interior del mueble, siguiendo este esquema, de manera que se puede estudiar por el desgaste de las teclas cuáles eran las tonalidades más utilizadas en el órgano durante la historia. El día a día se marca a través de las campanas. Las campanas con sus diferentes toques convocan al pueblo. A veces lo convocan a misa, a veces lo convocan cuando hay un muerto, a veces lo convocan cuando hay un peligro, y por eso los toques de las campanas son esenciales. A volteo tocamos 10 campanas, 8 en la otra torre, en la torre sur, 2 en la torre norte. Los domingos y algún día a las 7 de la tarde, o sea, los toques de misa se tocan todas las campanas. Antonio Cano es relojero y campanero. En la Catedral de Burgos se encarga del mantenimiento de las campanas y los sistemas que las hacen repicar. Podemos hablar de la campana Mauricio o de la campana mayor. Son campanas las más antiguas. La característica especial es el tamaño y el diseño de las campanas. Las demás campanas, pues diríamos, son campanas como las que se han hecho en todas las catedrales. Esta es una campana nueva, la hicimos nueva en el año 2010 porque la antigua se cayó. Se le rompió la corona, se cayó y se hizo esta campana que pesa unos 650 kilos. Es una campana con nota musical Do. Las campanas se hacen de cobre y estaño. Se hace un 80-20, un 80 de cobre y un 20 de estaño. Y de ahí sale lo que es el bronce, esa es la aleación del bronce, es así. Antiguamente no había como hoy, del estaño podemos separar el hierro, podemos separar todo y tenemos un estaño prácticamente puro o un cobre puro. Antiguamente no, antiguamente echaban todo, no tenían como hoy en día en el siglo XXI para separar esas composiciones. El sonido de las campanas todo está en el tamaño, lógicamente en los materiales que le echas. Para afinar las campanas hay que echar un bronce bastante puro, pero las campanas se afinan luego desgastando. Con un buril vas dando los golpecitos y hoy en día podemos sacarle la nota exacta. Antiguamente era a oído. Tan... Por fortuna, el patrimonio de las campanas de la Catedral de Burgos se mantiene, pero quizá tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar todos esos toques de campanas y recuperar algunos instrumentos que incluso hace unos años, cuando comenzaron las fiestas del centenario, pues se recuperaron, como la gran carraca de la catedral. La Catedral de Burgos además tiene campanas de diferentes épocas, pero todas ellas nos están hablando de cómo a través de esa música, de ese sonido, la ciudad estaba en conexión directa con la propia catedral.
La música del órgano seguirá dominando las celebraciones litúrgicas con su potencia y enorme registro de sonidos, mientras que la catedral conecta con la ciudad a través de sus campanas, que marcan el día a día. A lo lejos, el papamoscas y el martinillo dan las horas y los cuartos con sus campanitas, sonidos tradicionales que hoy en día son posibles gracias a las tecnologías modernas.